Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. Come on, happy Vamos, Father's Day. feliz Día del Padre. Yes, indeed. Sí, en verdad. While the offering bags are Mientras están pasando las bolsas de la ofrenda, voy a leer uno viejo pero bueno. anybody ready for an oldie but ¿Alguien goodie? listo para uno viejo pero bueno? A lawyer and an elderly Un abogado gentleman y un sitting next to anciano each están other on a sentados long flight. uno junto al otro en un vuelo muy largo. El abogado está pensando que es mucho más inteligente y que podría superar a este hombre mayor con bastante facilidad. Entonces el abogado le pregunta al hombre, ¿le gustaría jugar un juego divertido? So he politely declined. Y el señor está cansado, él solo quiere tomar una siesta, entonces él amablemente declina y trata de irse a dormir. Pero el abogado insiste. Él dice, el juego es muy divertido, le hago una pregunta, si no sabe la respuesta solo me paga $5. Entonces, usted me hace una pregunta y si no conozco la respuesta le pagaré $500. Esto llama la atención del señor de edad avanzada. Para mantener tranquilo al abogado, él acepta jugar el juego. El abogado hizo la primera pregunta. ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? The older gentleman El caballero de edad avanzada no dice nada, solo mete la mano en el bolsillo, saca un billete de $5 y se lo entrega al abogado. Now it's the senior. Ahora es el turno del señor mayor. Le pregunta al abogado, ¿qué sube una colina con 3 patas y baja con 4? El abogado usa su computadora portátil para buscar todas las referencias que pueda. Él envía correos electrónicos a sus amigos más inteligentes y después de una hora de búsqueda, finalmente se da por vencido. Despierta al señor de edad avanzada, le entrega $500. El anciano pone los $500 en su bolsillo y vuelve a dormir. El abogado se está volviendo loco sin saber la respuesta. Despierta al señor y le pregunta, ¿y bien, entonces qué sube la colina con 3 patas y baja con 4? El señor mete la mano en su bolsillo y le entrega al abogado $5 And goes right back to y, sleep. y luego se regresa a dormir. I think I've met this guy. He's Creo que ya he conocido a este chico. Él es complicado, I want all the dads in the room es to difícil. stand up. Quiero que todos los papás en la habitación se pongan de pie, por favor. Thank you, Sí, guys. gracias, Stay gracias a standing. todos. Permanezcan de pie. Thank you. I really believe Realmente the creo que la anointing unción of the del Lord Señor está en los padres para ayudar a recalibrar lo que en realidad es un padre. Un padre no es uno que abusa, roba o hurta, sino que da e imparte vida, establece un estándar para el amor sacrificial. Entonces oro y declaro eso sobre todos ustedes. Quiero que extiendan una mano hacia ellos, pongan su mano sobre ellos. Esto es lo que quiero que hagan. Quiero que oren de todas las maneras que puedan pensar, pero quiero que oren por la prosperidad del alma, porque si se vuelven prósperos en el interior, afectará todo lo que los rodea, incluyéndolos a ustedes. Así que oren por ellos, levanten sus voces, no oren en silencio. Oren ahora mismo, solo oren prosperidad del alma, gran recompensa, gran aumento, aumento, aumento. Prosperidad del alma, prosperidad del alma. Piden al Señor que restaure todo lo que ha sido robado de ellos, que esta sea la temporada de restauración. Gracias, Señor. Oramos esta abundancia, esta bendición, este aumento en cada padre y que el papel de la paternidad sea aún más profundo en su efecto sobre la cultura en este día. Te lo pedimos por el honor del nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Solo declara sobre ellos, te bendecimos en el nombre del Señor. Bendito seas en el nombre del Señor. Hermoso. Bien, bien. Ahora, que cada madre soltera con niños en casa se ponga de pie. Madres solteras, si no estuvieron en el último servicio, madres solteras con hijos aún en casa. Muy bien. Hermoso. Muy bien. Permanezcan de pie. Permanezcan de pie.
All the single Todas moms, las madres not solteras. trying to embarrass No you. estoy tratando de avergonzarlas, solo permanezcan de You pie. can pray for them Pueden if orar you por want, ellas si Brother quieren, Radke, pero cash. prefiero que les den efectivo, dinero. So Bethel family, Por lo you tanto, know what familia to de do. Betel, ¿saben qué Let's take hacer? care of these Vamos a single moms. cuidar de estas madres Out of our way, solteras. just to bless Salgamos de nuestra comodidad solo para bendecirlas. Open the wall, Abran las walk billeteras, up to them, caminen hand hacia them ellas, cash. denles Stay dinero, standing. permanezcan de It's the only pie. way Esa we'll es la recognize única manera en que Yeah. podremos reconocerlas. Got 'em Sí, standing around están the de room. pie en Yep, toda la there, habitación. Sí, ahí there. están, aquí arriba, de there. nuevo por ahí. Yep. Sí. Just give until they're Saben, uncomfortable. solo denles hasta que estén incómodas. Just give till they're embarrassed. Solo den You know? hasta que Yeah. estén For those who are avergonzadas watching online, o algo so we así. can't do this for you. Para aquellos que están mirando en línea, lo sentimos, no podemos hacer esto por ustedes. Oro para que alguien lo haga. Bless them good. Que alguien lo haga. Sí, bendíganlas bien, bendíganlas bien. Excellent. Excelente. Go out of your way. Sal de tu comodidad para profetizar el aumento y la bendición sobre sus vidas. Y sí, declaramos esto sobre ustedes en el nombre de Jesús, que esta será una temporada de abundante cumplimiento. Él compensará todo lo que se ha perdido. Él será el gran restaurador para ti en esta temporada. Amén, amén. Gracias, familia de Betel. Lo hicieron bien, como siempre, muy bien. Eric y Candace les envían su amor, por cierto, están de vacaciones. Ben y yo estuvimos de vacaciones las últimas 2 semanas. Fue tan bueno, vamos a tomarnos otras vacaciones más adelante. Hicimos lo que la gente llama una vacación en casa, donde solo te quedas en casa. Oh, Jesús. No tuve que conducir a ninguna parte, no tuve que volar a ninguna parte. Era el cielo en la tierra. Tenía todo lo que me gusta de la vida en mi casa. Nadar en una piscina en la que nadie más nada. ¿Saben a lo que me refiero? Esa agua turbia, nada de eso en mi casa, no señor. Honestamente, tuvimos un tiempo maravilloso. Vamos a hacerlo de nuevo en un par de semanas. Quiero hablarles hoy sobre la parábola de la semilla y el sembrador. No he hablado de eso durante varios años que yo recuerde. Quiero tocar un ángulo diferente hoy de todas formas. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán alguna otra parábola? Él está identificando algo, que esta parábola es en realidad clave para desbloquear todas las demás. En esta parábola está la ilustración de la naturaleza y el propósito de la palabra de Dios. Valoro la voz de Dios más que cualquier cosa en la vida. Pero mi valor por la voz de Dios tiene que estar representado en mi valor por las Escrituras. Si valoro la voz por encima de las Escrituras, entonces estoy muy abierto al engaño. La voz nunca podrá contradecir a la palabra. En un día en el que es tan fácil tener la Biblia impresa en varias traducciones, no hay excusa para el analfabetismo bíblico. Entonces nos dedicamos al estudio de las Escrituras, pero es la voz la que causa que las cosas cobren vida. La palabra de Dios es la semilla. El corazón es el suelo. La tierra tierna recibe una palabra profundamente y la vida de Dios produce el cambio que Dios había previsto. En Tesalonicenses, Pablo usa esta frase. Él dice que la palabra de Dios realmente lleva en ella, la palabra griega en realidad representa la energía de Dios, que la palabra de Dios tiene la energía de Dios en ella. Entonces, cuando Dios te habla, viene en forma de semilla para que produzca en nosotros, a través de la energía de Dios, que funciona en nosotros, produciendo el fruto que Él pretendía. Así que el corazón es el suelo, la semilla es la palabra de Dios. Jesús nos da una ilustración o una parábola, por así decirlo. En Marcos 4, también está en Mateo 13. Esta parábola es para ayudarnos a comprender el proceso y el propósito de la palabra de Dios
que se deposita en nuestras vidas. Quiero que vean dos pasajes antes de que vayamos a Marcos 4. Entonces, abran sus Biblias conmigo al capítulo 5 de Hebreos y luego también leeremos el capítulo 1 de Santiago. Necesito desplegar un escenario aquí por unos minutos. Entonces, sean pacientes conmigo mientras intentamos sentar las bases para esto. Por cierto, encontré una cita esta semana que amo tanto. Es de Martín Lutero. Él dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque lo olvidamos todos los días. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque lo olvidamos todos los días. Y escuchar el Evangelio es lo que recalibra el compás del corazón, por así decirlo, en cuanto a dónde está el verdadero norte, el por qué estamos vivos, por qué estamos en la tierra, lo que es importante ante los ojos de Dios, lo que debe llegar a ser importante para nosotros. Todo esto se define al escuchar la simplicidad, la pureza, el poder del Evangelio todos los días. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuántos de ustedes tienen sus Biblias? Déjenme verlas. Digan esto conmigo. Amo mi Biblia. Oh, de verdad, amo mi Biblia. Versículo 12. Debiendo ser ya maestros, por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya. Desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimente de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es niño. Bien, esto nos dice dos cosas. La palabra de Dios viene a nosotros en varias formas, o la palabra tiene varios roles o tareas diferentes. La primera es la leche de la palabra. La leche de la palabra es aquello que consuela y alienta. La carne de la palabra se identifica aquí como la palabra de justicia. La carne de la palabra es la que provoca y desencadena un cambio. Es la palabra transformadora de Dios. Nos provoca a reconocer lo que Dios está diciendo, que tiene que suceder, y nos lleva a un lugar donde nos entregamos al propósito de Dios. Entonces tenemos la leche, lo que consuela, lo que da ánimo. Y luego está la carne, lo que nos confronta, nos exhorta y nos provoca a cambiar. Pero la tercera área, que será especialmente importante para esta mañana, es el área de la promesa. Hay más de 7,700 promesas de Dios en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y lo que sucede es que el Señor con su palabra deposita su promesa en nosotros para describir nuestro futuro lleno de esperanza. Lo que es posible para nosotros si adoptamos lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Ahora vamos a repasar ese proceso en un momento. Entonces tenemos la palabra de Dios. Puede venir en decenas de formas, pero hay tres que entiendo claramente. La primera es el consuelo de la palabra, es la leche. Es eso que calma, da paz, da consuelo, me anima. La palabra de justicia, lo que expone lo que hay en mí que necesita cambiar y me da la motivación, por así decirlo, para perseguir la transformación que es el resultado de la palabra de Dios. Y tercero, es lo que da esperanza. Es una promesa para un futuro lleno de esperanza. Muy bien. Tres cosas. Ahora, quiero que vean el capítulo 1 de Santiago. Tenemos que leer un versículo aquí y luego vamos a terminar en Marcos 4 y leer esa parábola, ¿de acuerdo? Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Bien, entonces es una imagen maravillosa que Santiago nos está dando aquí. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera, en humildad. Ahora, esa es la condición del corazón. En humildad, reciban la palabra implantada que puede salvar sus almas. La habilidad está en la palabra de Dios. La vida está en la palabra, no en el suelo. El suelo crea la condición, la atmósfera, pero la energía de Dios está en lo que Él dijo. La energía de Dios echa raíces en una persona para ilustrar quién es Dios. Siempre es para revelarlo a Él.
Entonces él dice, en humildad, entonces esa es la condición del corazón, reciban la palabra implantada. Y aquí está la frase, que es capaz de salvar sus almas. Tú dices, bueno, Bill ya era salvo, fui salvo hace 20 años en una reunión, en un campamento. Eso es impresionante, fuiste salvado, pero también estás siendo salvado y algún día serás salvado. Hay esas tres realidades a través de las Escrituras. Fui salvo en el momento en el que recibí a Cristo, pero Pablo exhorta a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, los exhorta a trabajar diariamente en su salvación con temor y temblor. Trabaja diariamente tu salvación. Entonces, ese es el proceso de ahora mismo. Entonces, hubo un ayer cuando recibí a Cristo, tenemos el ahora, y luego hay un futuro. Cuando Jesús regresará, o moriré y me encontraré con el Señor, entonces seré salvo. La salvación estará completa para mí, pasado, presente y futuro. Esta palabra, en humildad, reciban la palabra implantada que puede salvar sus almas, está en tiempo presente. Es la transformación que tiene lugar en la vida de una persona debido a nuestro sí a cualquier cosa que Dios diga. Es nuestra habilidad, nuestra voluntad, nuestro deseo de escuchar y recibir lo que Dios dice, y su misma vida y poder vienen al corazón de una persona para lograr la transformación que no podrían lograr por sí mismos. ¿Está bien? Sí, Bill. ¿Saben lo que no hice en Hebreos 5? No leí el versículo 14. ¿Están ustedes todavía vivos? Necesito que se queden conmigo unos minutos más. Y luego llegaremos a Marcos 4. Espero que todo tenga sentido. En el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Es uno de mis versículos favoritos por muchas razones. En primer lugar, porque es tan extraño y atropella la cultura occidental. Sería mucho más fácil en una cultura oriental adaptarse a esta palabra en particular. Básicamente dice esto: tu madurez como creyente se medirá por tu capacidad para entrenar tus propios sentidos para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Tus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, los sentidos. Míralo de esta manera. Todo acerca de ti fue diseñado perfectamente para reconocer y tener comunión con Dios. Todo en ti, cada sentido, cada rasgo de personalidad, todo lo que Dios puso en ti fue diseñado para que pudieras reconocerlo y tener comunión en compañerismo con Él. Recuerdo estar parado al frente hace años, justo en la adoración. Y una joven vino, ¿saben? Siempre está lleno aquí abajo. Siempre está lleno al frente. Ahora tenemos barreras. Tuvimos un chico corriendo por aquí con una espada una vez, una espada de madera, media cara pintada de azul. Él estaba personificando a Braveheart esa semana. Él corrió por aquí al frente, entonces ahora tenemos protección. Una joven muy linda, muy hermosa, parada aquí frente a Benny y yo. Ella comenzó a hacer algunas cosas extrañas, pero estamos acostumbrados a cosas extrañas, entonces no me molestó eso. Pero lo que noté fue que la temperatura a mi alrededor probablemente bajó 4 grados y pensé, bueno, eso es raro. Así que caminé a otro lado y hacía calor. Caminé de regreso y hacía mucho frío y pensé, está bien. Recordé un encuentro específico que mi hermana había tenido donde sucedió algo así. Y le dije a Summer, nuestra bailarina principal en ese momento, le dije, Summer, necesito que vayas al escenario y bailes. Necesito que rompas algo. Entonces ella corrió a través de la plataforma y tan pronto como lo hizo fue como si esta joven tuviera cuerdas de títere. Y tan pronto como Summer comenzó a bailar al frente, alguien cortó las cuerdas y ella se derrumbó y se puso en posición fetal. Benny se inclinó hacia adelante para guiarla a través de una liberación porque había algo demoníaco sucediendo. Estaba siendo fuertemente atormentada por el enemigo. Sentidos entrenados. Ahora, me gustaría decir que el calor afuera es del diablo. Pero no debo decir eso. No puedo decir eso. Entonces, dejaré que hagan con eso como quieran. Bien, volvamos a esto. Quiero que vayan ahora al capítulo 4 de Marcos.
For those who are watching Para aquellos online, que it's hot. nos están viendo en línea, hace calor en Reading. And we haven't got Todavía no hemos llegado al tiempo de mayor calor. Todos estamos orando en lenguas, todos nosotros. Oramos constantemente, Jesús, ten piedad de nuestras almas. how many ¿Cuántos de people- ustedes les encanta el calor? What's the Ah, matter with ¿qué pasa con ustedes? you? Actually, En I- realidad los admiro. Bendigo sus corazones. Mark chapter 4, Bien, Marcos capítulo 4, verse 3. versículo 3. Listen, behold, Oigan, the he sower aquí went out un to sow. sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó la tierra, no era profunda. Y cuando salió el sol, se quemó, It withered away. porque no tenía raíces, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron fruto, y llevaban fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Versículo 11. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Digan esto conmigo. A mí me ha sido dado To know the conocer el misterio mystery of the kingdom del of reino God. de Dios. Say it together. Vamos a decirlo juntos. A mí se me ha dado To know the mystery. conocer el misterio del reino de Dios. He has already given Él ya nos ha dado una clave to perceive para percibir unseen realidades invisibles. All right. Muy bien. Verse 13. Versículo 13. And he said to Luego them, les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? La implicación es que esto es clave para el resto. El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y luego continúa hablando sobre la semilla que se siembra en un buen suelo. Muy brevemente, la semilla arrojada en el camino debería ser una imagen obvia. Está en tierra pisoteada, está en una superficie muy dura, no recibe semillas, esa semilla se quede ahí en la superficie, y es fácil que las aves en el aire vengan y roben esa semilla. Cuando hay una dureza en el corazón, puedes escuchar todas las cosas correctas, pero si no hay una ruptura en el sentido de la tierra, de nuestros corazones, para recibir lo que Dios está diciendo, entonces la semilla se planta de tal manera que es muy fácil que el enemigo venga y se la lleve. La segunda es el suelo rocoso. El suelo rocoso debe ser bastante fácil de entender. Son los lugares en el corazón de una persona. Las rocas son el remordimiento, su resentimiento, la amargura. Son todos los problemas del corazón que nunca se trataron de temporada en temporada. Y esas cosas se convierten en parte de nuestra vida y nuestra personalidad, que rechazan y resisten la palabra que nos hizo retumbar en nuestros oídos y nos animó cuando la escuchamos por primera vez. Sin embargo, como no había profundidad en nosotros para recibir lo que Dios estaba diciendo, no podía haber ningún fruto. Pero quiero hablarles sobre la que cayó entre espinos. Versículo 18. Estos son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra. Escuchen con atención. Tú y yo, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros apetitos, tenemos la capacidad de estrangular la promesa que Dios nos ha dado. Él habla aquí de darnos para que crezcan las malas hierbas. ¿Alguien aquí es un jardinero? Yo no lo soy, mi esposa es, aunque estamos en el proceso de hacer un maravilloso jardín. Y yo la estoy animando. Vamos, Benny, vamos. Y tan pronto como mis pimientos picosos estén floreciendo,
I will help her harvest. le ayudaré a cosechar. That's my Esa es mi responsibility. responsabilidad. And we have a little orchard. Tenemos un pequeño huerto de unos 30 árboles y también voy a recoger las manzanas. Esa es mi Part. parte de la jardinería. Go, Benny. Give me Esa es that. mi parte. Vamos, Benny, dame una manzana. Vamos, Benny. Why do weeds grow ¿Por qué faster? las malas hierbas crecen tan rápido y más fuertes que lo que quieres cultivar? Es algo inusual. Ocurrió debido a la caída. Here it Aquí says, dice, weeds las malas grow hierbas and crecen choke y ahogan la palabra del Señor. La promesa sobre tu vida puede en realidad ser sofocada, estrangulada by the deceit por el engaño de las riquezas, las preocupaciones de este mundo and the desire y for el it. deseo por otras cosas. Let me break down those three. Déjame desglosar esas tres cosas para ustedes. Las preocupaciones de este mundo, esa palabra para preocupaciones en realidad proviene de dos palabras. La primera es dividida y la segunda es mente. Mente dividida. Las preocupaciones de este mundo es la mente dividida. Muchas personas experimentan, no ustedes, son otras personas. Muchas personas experimentan ansiedad, confusión y estrés porque su mente está dividida. Demasiadas opciones. Jesús y todas estas otras opciones. Hace años recuerdo haber leído la historia en un libro sobre este caballero. Era un gran atleta y amaba la competencia, amaba todo tipo de deportes. Y terminó en un horrible accidente, perdió un brazo. Pasó un tiempo considerable después de eso tratando de encontrar algún tipo de deporte en el que pudiera estar involucrado con un solo brazo. Y terminó por alguna razón escogiendo el deporte llamado balonmano. ¿Alguien ha jugado balonmano? Es muy doloroso. Denme una raqueta. Prefiero golpear la pelota con una raqueta. Es una pequeña pelota dura, casi tan dura como una pelota de golf. La golpeas con tu mano, donde tienes una fina capa de cuero en cada mano. La golpeas hacia la pared como en racquetball y es un deporte muy intenso y muy competitivo. Entonces él escogió este deporte en particular llamado balonmano y se hizo tan bueno con el tiempo que se convirtió en el campeón del club y luego su club lo inscribió en el campeonato estatal y compitió a nivel estatal. Terminó ganando el primer lugar en su estado para balonmano. Después del partido de campeonato, un periodista quiso entrevistarlo. Entonces lo entrevistó y una de sus preguntas fue, ¿cómo es posible que un hombre con una sola mano puede derrotar a todos los oponentes que juegan con dos manos? Y él dijo, bueno, es fácil, opciones. Los chicos del periódico dijeron, ¿qué quiere decir con opciones? Él dijo, cuando la pelota sale de la pared, mi oponente tiene que decidir qué mano usar. Él solo tenía una opción. La decisión ya había sido tomada. Demasiados cristianos tienen demasiadas opciones e invitan a la confusión. Cuando invitas a la confusión, creas una atmósfera para la ansiedad, la preocupación, todas estas cosas. No significa que nunca enfrentaremos estas cosas, solo quiere decir que siempre tendremos una ventaja cuando tenemos una sola opción. Cuando nuestra única opción es, tengo hambre por la voluntad de Dios, no me importa cómo sepa en ese momento, estoy hambriento por esto, es lo que quiero. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios a veces es muy agria o amarga al paladar, pero siempre es agradable para el estómago. La voluntad del hombre siempre es dulce al gusto, pero se vuelve amarga en el estómago. Hay algo sobre la voluntad de Dios que nutre y fortalece. Entonces aquí tenemos este tema de las preocupaciones de la vida. Así que piénsalo de esta manera. En cada momento que tú y yo pasamos preocupados y ansiosos, estamos alimentando a la bestia que estrangula la promesa de nuestro destino. Cada momento que paso en preocupación y en ansiedad, en realidad estoy abasteciendo, alimentando a la bestia que está trabajando para poner un estrangulamiento sobre mi destino, sobre las promesas en mi vida. El diablo no puede leer nuestros pensamientos. Alguien dice amén a eso. No puede leer tus pensamientos, pero puede leer los pensamientos que él sugiere.
Y creo que a veces sabe cuando una de las sugerencias, de sus sugerencias llamadas dardos de fuego, ha pasado el escudo de la fe porque afecta nuestro semblante. Y siempre que eso sucede hay un acuerdo y el enemigo siempre es empoderado por nuestro acuerdo. Estar de acuerdo con el enemigo le da poder para matar, robar y destruir. No quiero exagerar demasiado el rol del diablo, pero sí quiero que estemos alertas de la tarea que tenemos, porque en verdad creo, he hablado mucho sobre el tema desde diferentes ángulos en el último año. Siento que estamos entrando en una temporada de rompimientos inusuales, pero requiere del cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos de ustedes tienen un montón de promesas sobre sus vidas que no se han cumplido? Yo también, amén. Entonces aquí tenemos las preocupaciones de este mundo, la mente dividida. El segundo es el engaño de las riquezas. Vean que no dice riquezas. No dice riquezas. Dice que hay un engaño que puede venir, puede ser incluido con las riquezas. Solo tomemos el dinero, recursos, ingresos, lo que posees, tus posesiones. Pero la riqueza puede también abarcar áreas de posición, título, logros. Es la abundancia que tenemos en la vida. Hay un engaño que viene con las riquezas. Es fácil para que los ricos, es fácil para los ricos pensar que tienen poder. Somos tú y yo en este momento. Hay una ilusión de poder y significado personal que aumenta con mayores posesiones y más dinero. Y ninguna es cierta. 8 minutos, estás bromeando. ¿Cómo hice esto? Voy a robar 5 minutos del próximo servicio. Solo lo voy a hacer. Puedes hacerlo entre el tercero y el cuarto. Está bien. Ni las riquezas ni la pobreza crean corazón. Ellos revelan el corazón. Ni las riquezas ni la pobreza crean corazón, revelan el corazón. La gente pregunta, ¿cuánto es demasiado dinero? Depende. Es la cantidad que cause que no confíes más en Él. Para una persona con $10,000 en el banco ya no confían en Dios debido a que solo confiaban en Él porque tenían una necesidad constante, una oración constante, una dependencia constante. Pero en tan pronto como obtienen un pequeño soporte en sus ingresos, entonces de repente eso reemplaza la confianza. ¿Cuánto es demasiado? Es la cantidad que reemplaza la confianza. Para otra persona literalmente podrían ser $100 millones, porque su vida está diseñada en torno al componente de confianza. La verdadera espiritualidad es la relación de confianza, no es lo que poseo o no poseo. Gran parte de la riqueza se utiliza para crear una imagen. ¿Qué es la imagen? Es el intento del alma de crear identidad. Es el intento del alma de crear identidad. Es el rol falso de crear identidad en la vida del creyente. Mi identidad no está en lo que tengo, no está en mi título, no está en cómo Dios me usa. Ninguna de esas cosas. Soy un hijo que fue adoptado por el Padre más bondadoso que existe. Mi identidad está en Él que me llamó hacia Él. Eso es completamente. Todo lo demás es un bono. Todo lo demás es extra. Y el engaño de las riquezas es que crea un sentido de derecho y un sentido de identidad que es engañoso. Lo que espero es que tú y yo crezcamos profundamente en el área de la confianza, en la que Él puede confiarnos un mayor recurso para tener un impacto verdadero en el curso de la historia mundial. Eso es lo que quiero que suceda, pero Él no va a matarme para lograrlo. Él no me dará más de lo que mi corazón puede sostener, puede aguantar.
deceitfulness of riches. Engaño de las The last, riquezas. phrase La última here, frase aquí dice says deceitfulness of el riches. engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Es interesante, en el idioma original esto significa en realidad y todo lo demás, todo lo que sobra. Ni siquiera se molestó en crear una lista porque la lista no es importante. Lo que es importante es que en esta persona hay un apetito por las cosas afuera de lo que Dios provee. Aquí está uno de mis objetivos principales hoy. Es que todos en esta habitación puedan llegar a un lugar donde digan, solo quiero lo que viene de su mano. No buscaré nada en la vida que no sea de su corazón, de su plan, de su idea para mí. Hubo una temporada en nuestra vida en la que podía llevarte a través de mi casa y podía mostrarte, tú sabes, este sofá, esta mesa y esto, y todo parecía representar una temporada. Y así es de nuevo hoy, pero es un momento diferente en nuestra vida. Pero recuerdo que cuando Ben y yo nos casamos, probablemente llevamos un año o dos casados, me había propuesto comprar un rifle de cacería. Si estás en contra de la cacería, imagina que es una cámara y que voy a tomar fotografías de la vida silvestre. Y luego por alguna extraña razón voy a comerme la foto. La fotografía. Pero de todos modos, solo digamos eso. Entonces había ahorrado dinero y me iba a comprar un rifle de cacería. Habían llegado algunas facturas, es decir, incluso había ahorrado dinero de cumpleaños y todo eso. Ya sabes. Todo lo que hace uno, solo necesitábamos ayuda, entonces ahorré lo suficiente para comprar un pequeño rifle de cacería y llegaron estas facturas y pensé, ay, ¿quién quiere ser responsable cuando puedes divertirte? Esa es mi forma de verlo. ¿Por qué ser responsable cuando puedes divertirte? Pero Jesús me puso en cintura y simplemente hice lo que debía y pagué las facturas y traté de estar contento con el hecho de que ya no teníamos esas deudas. No sé si fue esa semana o 2 semanas después, pero fue justo en ese periodo de tiempo. Un domingo por la noche aquí en Bethel, esto fue en 1964 probablemente. Uno de los hombres mayores en la iglesia, que era un hombre maravilloso, se había convertido en un muy buen amigo nuestro. Antes del servicio se acercó a mí y me dijo, Bill, ¿necesitas un rifle? Mis ojos se abrieron. Sí. Así dice el Señor, sí. Y él dijo, ven a mi casa después de la iglesia esta noche. Entonces fui a su casa y sacó este Winchester Pre-64. Oh, sí. Mando de pistola, vista de mira furtiva 30-30. Era una antigüedad, una pistola clásica. Y él me la dio. Y esa pistola significa mucho más que una pistola. Porque en realidad vino de la mano del Padre a través de uno de sus elegidos especiales. Es muy interesante, algunos años más tarde estaba en Weaverville, alguien entró a nuestra casa, nos habíamos ido por unos días, se robaron de ahí 3 o 4 armas, las robaron y esa pistola estaba con las otras, pero no la tomaron. Literalmente, estaban todas juntas en un montón. Era como si el Señor simplemente dijera, no, no vas a tocar esa. Ese es un emblema profético. Este es un monumento que profetiza que tuvimos comunión aquí, tuvimos un acuerdo aquí, tuvimos un pacto aquí. Y aquí es donde me encontré con mi hijo. Ven, lo que quiero en mi vida es eso. Quiero la voluntad de Dios porque es mucho más divertido cuando te quedas en tu carril. Muchos de ustedes estarían más que felices si tuvieran su condición actual y fueran colocados en alguna parte del mundo quebrantada y empobrecida porque estarían muy bien en comparación con todos los demás, seamos honestos. Pero debido a sus familiares,
que tienen más, o sus vecinos, o la persona con la que trabajas. El problema de la comparación, el problema aquí es que el deseo es el deseo por otras cosas. Es poner cualquier otra cosa que quieras en la lista. Es perseguir cosas fuera del dominio de Dios. Si pudiera tener esta posición, si tan solo pudiera tener este matrimonio, si tan solo pudiera tener este título, si tan solo pudiera tener esta educación, si pudiera manejar este auto, sé que sería feliz. Amén. Si pudiera tener esto o aquello, y si pudiera comprar esta casa. Y lo que pasa es que nuestro apetito, porque otras cosas nos satisfagan, oramos por eso, porque queremos que esté en la voluntad de Dios, pero el apetito nos ha sacado de nuestro carril. Y el apetito por sí mismo alimenta a la bestia que ahoga la promesa de Dios para nuestra vida. De hecho, eso a veces lleva consigo el cumplimiento de eso que anhelamos, pero como el apetito nos ha sacado de nuestro carril, ¿tiene sentido? El apetito nos saca de nuestra tarea, de nuestro carril, del sentido del tiempo de Dios. Y entonces, de repente, la misma hambre que tenía, que pudo haber sido satisfecha por la mano de Dios, es ahora lo que sofoca la promesa de Dios sobre mi vida. Hace años, un amigo nuestro en Weaverville, ya he compartido la historia, de hecho, creo que la compartí recientemente. Tenía un amigo. Estuve de vacaciones y mi boca aún no está lista para hablar, seamos honestos. Todavía estoy en modo de vacaciones y todo lo que quiero hacer es hablar sobre... Hace mucho calor afuera. Cualquier cosa más allá de eso es un reto para mí en este momento, así que solo darme una oportunidad. Mi amigo recibió una llamada telefónica de la esposa de su amigo. Un día le llamó y le dijo, oye, si pudiera agendarlo, llevarías a pescar a mi esposo. Le encantaba pescar. Y sin que su marido lo supiera, ella organizó con su jefe y todo, que tuviera varios días de descanso y lo envió a Weaverville y pasaría varios días con nuestro amigo Tom. Y Tom lo llevaría de pesca durante varios días, pero el hombre no lo sabía. La esposa lo planeó, habló con el jefe, empacó el equipo, empacó su ropa, lo recogió en el trabajo y le dijo, vas a ver a Tom en Weaverville y vas de pesca durante los próximos días. Y él dijo, espera, se supone que debo ir a trabajar. No, mañana lo tienes libre. ¿Y qué tal? Tienes el día siguiente libre. Ella arregló todo para que cada y sí fuera contestado. Ahora, ¿no es más divertido ir por ahí con ella patrocinando el viaje que él exigiendo su derecho como marido para poder ir de pesca? ¿Cuál es más divertido? ¿Cuál es más divertido? ¿Tener ese ascenso en el trabajo de parte de la mano de Dios o porque manipulaste y chillaste y te quejaste hasta que lo conseguiste? El punto es que el deseo por otras cosas en realidad ahoga el verdadero destino de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que ver con el apetito, tiene que ver con la mayordomía, tiene que ver con la mente dividida. Estas son las áreas que, bien monitoreadas, nos mantienen en nuestro carril para que al final de nuestra vida podamos decir como Salomón, y todo lo que vino a su corazón se cumplió. Y eso es lo que quiero ver. He estado orando por mi propia vida de esta manera, esta semana, de esta manera. Dios, todo lo que has prometido, quiero que se haga realidad. No solo por mi bien, tan claro como sé cómo decir esto. Quiero ver cumplida cada palabra que Él ha prometido, para que Él sea revelado por quien Él es, que Él sea revelado. Oro esto sobre ustedes. Ruego que el Señor nos ayude como administradores de la palabra. Escucho a tanta gente decir, no sé por qué tengo todas estas promesas sobre mi vida y simplemente no se cumplen. Y no son ustedes, son otras personas. Es cuando viajo, seré honesto, es cuando viajo. Esas son las personas. El problema nunca está en su lado de la ecuación. Y no es un momento para la culpa y la vergüenza, pero es un momento para decir, Dios, mi apetito es que tu dominio se realice plenamente sobre mí. Tengo hambre por
ver tu voluntad. Haré cualquier ajuste necesario porque quiero verte exaltado y revelado por quién eres tú en la tierra. Entonces oro eso por nosotros como familia de la iglesia. Y solo quiero preguntar si hay alguien aquí. Sé que alguien vino a Cristo más temprano, pero si hay alguien aquí en esta habitación que diga, necesito que mi vida esté bien con Dios y no quiero irme hasta que suceda. Si ese eres tú, levanta la mano rápidamente, porque quiero asegurarme que tomemos un momento justo para esto. Justo allá atrás, maravilloso. ¿Alguien más? Quiero pedirle al equipo de administración que pasen al frente, póngase de pie. Este caballero de aquí que levantó la mano, si puedes venir acá, tenemos un equipo de personas y cualquier otro que quiera unirse a ellos, vengan, hablarán con ustedes, orarán con ustedes y les ayudarán con este comienzo de su vida con Cristo. Iglesia, ¿por qué no bendicen a este caballero y los demás que vendrán al frente? Bien, equipo de administración, pasen al frente. Sigue adelante y explica lo que harán a continuación. Vamos, ¿por qué no le agradecemos a Papá Bill de nuevo? Qué buena palabra. Entonces, si podemos tener a más del equipo de administración solo para llenar las filas aquí, queremos asegurarnos de que tomemos la oportunidad de orar por ustedes. Antes de hacerlo, ¿por qué no pones la mano sobre la persona a tu izquierda, a tu derecha? Solo quiero que oremos por la palabra que Bill acaba de desatar, que Dios simplemente realinee nuestro apetito por Él. Padre, solo te agradezco por una realineación de nuestro apetito por ti, Padre. Solo te agradecemos por las promesas desatadas sobre nuestra vida, que lo que Bill dijo que esta temporada estará marcada por un rompimiento extremo en el ámbito de las promesas cumplidas. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos, amigos. Muchas gracias, padres. No olviden recoger sus regalos afuera de las puertas.